hemos iniciado una serie nueva que se llama El Espíritu Santo. Y en esta mañana es la segunda conferencia de esta serie y vamos a estudiar a continuación de qué forma el Espíritu Santo operó antes de Pentecostés. O sea, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, la Biblia dice que era el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de dentro aquí de nosotros, correrán ríos de agua viva. Esto dijo, versículo 39, del Espíritu que habían de recibir, tiempo futuro, los que creyeran en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Observamos las palabras en el versículo 39, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo no trabajó ni operó en el Antiguo Testamento como había de operar bajo el Nuevo Pacto. En 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 7 al 8, el apóstol Pablo escribió: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Observen ustedes en el versículo 7 el ministerio de muerte y en el versículo 8 el ministerio del Espíritu. Aquí tenemos dos ministerios. El de la muerte es el de la ley. La ley que fue dada bajo el antiguo pacto no nos podía salvar, no nos podía santificar, no nos podía cambiar ni transformar nuestro interior, solamente fue dada para que pudiésemos comprender las altas normas de Dios y la santidad de Dios. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para cambiarnos, nos fue dado para transformarnos, nos fue dado para que comprendiésemos y obedeciésemos la ley de Dios. Entonces claramente encontramos que bajo el antiguo pacto no se le podía llamar al ministerio del Espíritu Santo el ministerio del Espíritu. Se le llama el ministerio del Espíritu hasta después de Pentecostés. Aquí vemos pues que entonces la ministración del Espíritu no había sido plenamente introducida, ni la plenitud de sus dones maravillosos habían tomado lugar. Vamos en esta mañana a continuación a estudiar tres operaciones del Espíritu Santo antes de Pentecostés. La primera en relación con la creación de Dios. La segunda en relación con Adán. ¿Cómo se relacionó Adán con el Espíritu Santo? ¿Cómo era que el Espíritu Santo energetizaba, iluminaba y podría darle a Adán la capacidad de conocer a Dios? Y finalmente, en relación con la nación de Israel. En conexión, en primer lugar, con la antigua creación material, antes de que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, Hebreos 11:3, la Biblia dice en Génesis 1:2 que el Espíritu Santo se movía, y la palabra moverse en el hebreo es revolotear. Y es la misma palabra que se usa cuando una gallina se pone o se sienta sobre sus huevos.
El Espíritu Santo se sentó, háganse de cuenta que el planeta Tierra era un huevo y el Espíritu Santo se sentó como para empollar al planeta Tierra. El Espíritu Santo se revoloteaba, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y la Biblia nos muestra que la tierra que nosotros vemos ahorita a nuestro alrededor no existía porque primero existió el agua. La tierra fue sacada de abajo del agua hacia la superficie y cuando subió la tierra y se despejó el agua, a lo seco se le llamó tierra y a las aguas se les llamaron los mares. Entonces la tierra surgió del agua y esto es un concepto científico de la física cuántica que está demostrado y que ha podido comprobar que la Biblia tenía y tiene la razón. Entonces el Espíritu Santo se movía y Él fue el que creó la vida del planeta Tierra. Cuando el Espíritu se posó sobre el planeta Tierra, la Tierra dio a luz la creación que tenemos a nuestro alrededor. Cuando el Espíritu Santo de la misma forma se posó sobre una mujer llamada María, dice que la cubrió totalmente y el Espíritu Santo engendró en la matriz de María el santo ser que sería llamado Jesús. Así como hizo darle la vida al planeta Tierra, el Espíritu Santo hizo y engendró la vida de Jesús dentro de María y de la misma forma su tercera operación es en nosotros cuando le recibimos y crea dentro de nosotros una nueva criatura. Vemos pues que el Espíritu Santo es el creador, lo mismo que el Padre y que el Hijo, pero en Él está exacta y precisamente dar la vida. Encontramos algunos pasajes, no los lean, se los voy a leer. Job 26:13. Su Espíritu adornó los cielos. Fue el Espíritu Santo el que puso los anillos de Júpiter y de Saturno, el que hizo las lunas, todos los adornos que ustedes puedan ver en los cielos, los hizo el Espíritu Santo. En Job 33:4 dice la Biblia, el Espíritu me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. En el Salmo 104:30 dice la Biblia, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Los pajarillos mueren y nacen otros pajarillos. Las plantas mueren y nacen otras plantas. El que se encarga de la restauración y de la renovación de las cosas que existen en el mundo que conocemos es el Espíritu Santo. Ahora bien, vayamos en segundo lugar a ver la operación del Espíritu en relación con Adán. ¿Sabían ustedes que Adán tenía el 100% de su coeficiente intelectual desarrollado? ¿Sabían ustedes de la enorme capacidad intuitiva de discernimiento y la relación que tenía Adán con Dios mediante el Espíritu Santo? Hay dos cosas importantísimas que necesitamos analizar a continuación. Para que el primer hombre, la primera criatura humana, pudiera tener contacto con un Dios, que Dios es Espíritu, Juan 4:24, para que el primer hombre pudiera relacionarse con Dios, habría dos cosas importantes necesarias. La primera, el primer ser humano tenía que tener la capacidad de discernir y de poder entender la voluntad de Dios. La relación de Adán con Dios era preciosa, era íntima, era continua, era ininterrumpida. Se paseaba Adán por el huerto del Edén, oía la voz de Dios, había comunión, estaba desnudo él y su esposa, y él podía perfectamente bien comprender y entender la voluntad de Dios, porque Dios es espíritu. La relación de Dios con el primer hombre era a nivel espiritual, no era a nivel mental. Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque son locura. Y Adán tenía que interrelacionarse con Dios a través del Espíritu. El Espíritu dentro de Adán estaba vivo. El Espíritu dentro de Adán tenía contacto y comprensión y discernimiento de las cosas de Dios. Cuando Adán pecó, ese Espíritu que había sido soplado dentro de él por Dios, se murió, se secó, se separó de la presencia de Dios. Sobrevino la muerte espiritual, Romanos 5:12, y así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros. ¿Qué muerte está hablando? La muerte espiritual y la muerte física.
Entonces algo sucedió entre la raza humana y Dios en la que ya no hubo contacto con ese Dios y con nosotros. Pero a pesar de que nos separamos de Dios desde Adán hasta nuestros días, tú y yo, aunque no fuéramos cristianos, sabíamos que algo existía más allá de nosotros. Los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían su espada y les ponían su comida, porque algo les decía a los egipcios que después de esta muerte había otra cosa. Buda creía en el más allá, los gurús creen en el más allá y le llaman nirvana y le llaman de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre trae dentro de su alma la marca de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. El hombre fue criado con la capacidad de reflejar. La imagen es un reflejo, éramos un espejo de la santidad, de la justicia y de la verdad de Dios. Y esto se perdió con la caída y de ahí a nuestros días hemos nacido muertos espiritualmente. Y en segundo lugar, Adán necesitaba, para poder relacionarse con Dios libremente, tener una capacidad de libertad para poder adorarlo y conocerlo y servirlo libremente. No puede existir una verdadera obediencia a menos que haya libertad para desobedecer. A ver, vuelvo a repetir esta oración. No puede existir una verdadera obediencia a menos de que exista la libertad para poder desobedecer. ¿En qué consiste la libertad que Dios le dio a Adán? ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre libertad y autonomía? Bueno, la libertad es el derecho que tenemos para hacer lo que debemos hacer. Cuando un preso sale de la cárcel, el juez le dice, Pancho Pérez, usted ya es libre para incorporarse a la sociedad. Imagínense que salga el preso de la penitenciaría, ahora sí soy libre, a ver, tráigame los pomos y vamos a emborracharnos y tráigame las pistolas. Espéreme un momentito, usted ha confundido, le puede volver a decir el juez, la libertad con el libertinaje. Usted es libre y sale de la cárcel para hacer lo que manda la ley. La libertad consiste en hacer lo que debemos hacer, porque si usted hace lo que le da la gana, esto se llama libertinaje. Entonces, la libertad no es autonomía. Autonomía es gobernarse a sí mismo, es el gobierno propio, y no existe ninguna criatura en el universo que sea autónoma. El gran filósofo existencialista Jean-Paul Sartre decía, es que yo no puedo considerar la autonomía sin la libertad. Y es que Sartre no pudo comprender filosóficamente que la autonomía le pertenece a Dios. Él es el único ser en el universo que tiene el derecho de gobernarse a sí mismo. No hay ninguna fuerza externa a Dios que le pueda decir lo que él tiene que hacer. Dice la Biblia, ¿quién le aconsejó? ¿O a quién fue o quién le puede decir qué has hecho? Nadie. Pero nosotros no somos autónomos, no nos gobernamos a nosotros mismos. Fuimos creados desde el principio para depender de Dios. Y esto lo comprobamos en Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 2 encontramos que el ser humano fue puesto en el huerto del Adán no en una característica de autonomía, no en una posición de autonomía, sino que, versículo 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre, mandó, había un patrón, había un jefe y sigue existiendo. Aunque fue puesto el ser humano en el huerto del Edén, con libertad de poder hacer muchas cosas, el ser humano siempre tenía que recordar, y lo seguimos recordando siendo cristianos, que no somos dioses, que las órdenes vienen de allá arriba, que el que dice lo que es bueno y lo que es malo es allá arriba, y que allá arriba es de donde viene la legislación de nuestra moral. De allá viene nuestro código de conducta. Nosotros aquí abajo no tenemos la autonomía ni la libertad de decidir o determinar lo que es bueno o lo que es malo. Todo viene de allá arriba, de Papá Dios. Entonces Dios le ordenó a Adán antes de pecar y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. ¿Qué hizo Dios? Puso al hombre en una condición perfecta y al mismo tiempo
le marcó una línea de demarcación. Le puso una frontera. Dice primera de Juan 3 que el pecado es transgresión. Y la palabra transgredir significa pasarse la línea o a cruzarse la frontera sin tener visa. Eso es lo que significa transgresión. Rebasar un límite que Dios ha establecido. Entonces Dios puso al ser humano en el huerto del Edén y le dijo, puedes hacer todo, mira, miles de cosas puedes hacer, Adán, pero aquí hay una línea que no vas a pasar. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que está limitada tu libertad en el momento en que tú transgredas y cruces esta línea, tu libertad ya no es libertad, te conviertes en un libertino. Adán desobedeció, sabemos, ¿verdad? Y trajo como consecuencia la caída de la raza humana, y entonces hubo una gran tragedia porque el ser humano se quiso volver autónomo, y al querer buscar su autonomía, cuando un ser humano dice, yo no quiero que me gobierne Dios, yo no quiero obedecer a Dios, yo soy para mí el rey, y yo pongo mis reglas y determino mi código de conducta, en ese momento el ser humano se comienza a autodestruir. Porque precisamente como no fuimos creados para ser autónomos, sino para someternos y obedecer a Dios, en esta obediencia está la vida. Óyeme, dice Dios, y vivirás. Cuando cerramos nuestros oídos a Dios y creemos que por no ir a Dios vamos a tomar nuestro camino, comienza nuestra autodestrucción. Todas estas cosas, vamos a 1 Corintios capítulo 2 para comprobarlo. Todas estas cosas eran efectos peculiares de la operación del Espíritu Santo en la vida del primer ser humano. Y dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todas las cosas del mundo espiritual son invisibles. Todas las cosas del mundo espiritual trascienden nuestra capacidad de razonamiento y de pensamiento. El hombre caído, como tú y yo nacimos, tiene una limitación absoluta para poder penetrar en el mundo espiritual sin el Espíritu Santo. Nos las reveló. ¿Qué cosa es lo que Dios nos revela? Las cosas del mundo espiritual. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cómo va a ser el milenio? Si hay ángeles, si son o no son fantasmas, si existen los demonios, todo lo que la capacidad intuitiva y empírica del ser humano no puede penetrar a través de sí mismo, es el Espíritu Santo el que baja y nos la revela cuando entra a nuestra vida. Los seres humanos que no tienen al Espíritu Santo saben intuitivamente, como les dije, los egipcios, los budistas, los lamas, de alguna forma que hay algo más allá de esta vida. Porque la marca de Dios, su imagen y semejanza, aún en la caída permanece dentro de nosotros. Y entonces el diablo, como el ser humano no conoce la revelación del Espíritu Santo, el diablo quiere revelarle a los seres humanos a través de lo que se llama el ocultismo. Y el ocultismo es la penetración al mundo espiritual de las cosas prohibidas por medio de otras cosas que Dios no ha permitido, y es querer entrar a investigar y a saber, comunicándose con los espíritus, con los muertos, con la ouija, con la con la bola de cristal, con el café turco, es tratar de adivinar, de intuir, de percibir las cosas prohibidas que solamente son reveladas por el Espíritu Santo. Y cualquier persona que quiera penetrar en el mundo espiritual sin el Espíritu Santo está pisando los terrenos de Satanás. Dice a continuación Corintios 10, pero porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces es importante que todo lo que nosotros sabemos del más allá, de la muerte, de la vida después de la vida, es a través de la revelación, no a través de nuestra intuición, ni de nuestra investigación, ni de nuestros estudios. Es el Espíritu Santo el que me lo tiene que revelar. La mente tiene un límite y al llegar al límite de la razón, el hombre se vuelve loco.
al llegar el límite de sus razonamientos y no poder entender o penetrar más allá de lo que se llama, como decía Paul Sartre, el existencialista filósofo francés, decía el muro. Él escribe un libro que se llama El Muro, que él veía como una barda grandísima a la que él había llegado y ya lo embarga la desesperación, ya no puede brincar más allá de la barda, porque más allá de la barda no se puede penetrar. Son terrenos prohibidos que solo el Espíritu Santo puede revelar. Dice el versículo 11 de 1 Corintios 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu? No dice la mente, ni el alma, ni la razón, sino el espíritu del hombre que está en él. Este es un versículo precioso para psicólogos y psiquiatras que no son cristianos. El psicólogo se sienta con una persona o un psiquiatra y comienza a tratar con él en un nivel. Y el nivel en que el psicólogo trata con otra persona es el nivel de la psique, de la mente, nada más. Al venir a la Biblia nos damos cuenta que ese psicólogo no tiene espíritu, está muerto su espíritu, su paciente está muerto espiritualmente y el psicólogo cree que la conducta anormal de esa persona se debe a problemas que comienza a trascender su infancia y quién lo crió y si lo violaron o si no la violaron, etcétera, etcétera. Y la conducta normal de esa persona se debe a un problema mental que el psicólogo tiene que ajustar con pastillas tranquilizantes y la Biblia nos muestra que el problema del ser humano trasciende la psique. Va más allá de la mente. El problema humano no es mental, es de carácter espiritual. El espíritu es la raíz de todos nuestros problemas. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, al hombre más religioso de su época, en Juan capítulo 3, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una nueva creación dentro de ti para que tú comiences a ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver. Imposible el reino de Dios. Porque el reino de Dios solamente se puede ver, percibir mediante la impartición de la naturaleza divina que el Espíritu Santo hace en una obra sobrenatural en nuestra vida espiritual. Dice el versículo 14 de 1 Corintios 2 que el hombre natural, ustedes saben, el hombre natural es el hombre no regenerado, es el hombre que no ha nacido de nuevo, es el hombre animal, es la naturaleza con la cual tú y yo nacimos. Es un hombre sin tener al Espíritu Santo. Este hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona sin el Espíritu Santo viene a la Biblia. No, aquí hay una contradicción. Esto no puede ser. ¿Y por qué si Dios poderoso no acaba con el diablo? ¿Y por qué si Dios es amor permite que le caiga un techo de concreto a un niño en un temblor? ¿Y por qué si Dios es amor hace que caiga? O sea, el hombre sin tener al Espíritu Santo comienza a tratar de entender lo que pasa. ¿Y qué pasa? Él se da cuenta que todo es una locura. ¿No es verdad? Para mí esto es una locura. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? ¿Por qué? Porque las cosas de Dios nunca las podrás razonar ni digerir, porque sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Tú tienes el foco fundido y tienes una capacidad de 60 watts y la capacidad de Dios son de millones de watts. Así que si Dios te diera un hilito nada más, un pequeño hilo de su capacidad de energía mental, te fundirías. Entonces no es posible más que Él entre a nuestra vida y nos cambie el circuito y nos ponga un circuito de Él para que el circuito de Él pueda captar los pensamientos de Él, porque nuestro diseño original y el foco con el cual nacimos no es capaz de recibir el voltaje de Dios. Hasta que te conviertes, hasta que venimos a Cristo, hasta que humildemente llegamos, Padre, yo no entiendo muchas cosas, Padre. Quiero entender una cosa, yo soy limitado, soy un gusano renacuajo de agua puerca comparado con la inmensidad de tu existencia y tus pensamientos. Oh Dios, enséñame. Y cuando hay esa actitud de tu parte hacia Dios, Dios te comienza a enseñar las cosas que pertenecen al mundo espiritual. Y estas cosas que están en la Biblia, Dios las escondió de los sabios. Dios las escondió, están selladas
para los entendidos. La Biblia tiene un sello, un candado espiritual. Y cualquiera que quiera abrir la Biblia sin que el Espíritu rompa ese candado, aunque la abras y la leas, lo que lees te es locura. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, ¿por qué? Porque no se pueden entender, porque no se entienden, se disciernen espiritualmente. ¿Qué significa discernir? Discernir significa lo siguiente: separar el bien del mal, separar las tinieblas de la luz. Discernir significa separar la verdad del error. Si yo no tengo al Espíritu Santo, para mí todo es gris en mi mente. Y a la homosexualidad muchos le llaman, pues es un estilo de vida. A la fornicación le llaman adicción. A robar, los comunistas le llamaron expropiar, le cambiaron el nombre. Matar, eliminar por causa del partido. Los nazis, el asesinato de 6 millones de judíos, ese es nuestro código moral de conducta. Ustedes tienen su código, nosotros tenemos el nuestro. Sin el Espíritu Santo, el ser humano es incapaz de decir qué es bueno y qué es malo. Porque para lo que unos es bueno, para otros es malo. Y para lo que unos es malo, el otro es bueno. Solo el Espíritu de Dios en mi vida me da la capacidad de discernir y decir, esto es bueno, no de acuerdo a mi intuición, ni a mi investigación, ni a lo que yo creo. Esto es bueno porque así lo dice la Biblia. Esto es malo porque Dios considera esto malo. Ya no tengo la opción de decidir en mí mismo el código de conducta. Me someto a la Biblia y le digo a Dios, lo que tú llamas pecado, Señor, yo le llamo pecado. Y lo que tú le llamas bueno, yo le llamo bueno. Y comienzo a renovar mi mente y a pensar como Dios. Esto se llama la santificación. Adán tenía esta capacidad porque solo el Espíritu Santo la puede dar. Estas cosas mencionadas constituyen lo que la Biblia le llama la imagen de Dios en el ser humano. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 3 y veamos otra característica en el versículo 10 de lo que Dios está formando y formando dentro de mí, el nuevo hombre. Dice Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo. Ustedes saben que el prefijo re significa volver a. Religión, volver a ligarse en el latín. Una persona religiosa es una persona que está tratando de volver, religarse a Dios. ¿Cómo? Mediante sus buenas obras y sacrificios. El cristiano ya no es religioso, porque ya estamos ligados mediante la sangre de Cristo. Ya estamos unidos con Dios. Ya no estamos buscando religarnos con Él. Una persona religiosa, repito, es una persona que a través de su religión, de su sistema de volver a ligarse con la deidad, tiene cosas inventadas por su religión, normas, ritos, liturgias para poder unirse con Dios. El cristiano ya se ligó con Dios en el momento de su nuevo nacimiento. Se nos manda revestirnos, o sea que antes estábamos vestidos. ¿De acuerdo? Y ahora se nos manda volver a vestirnos. Revestido significa vuélvete a vestir. O sea, antes Adán estaba vestido de una naturaleza perfecta. Se perdió, se nos quitó esa ropa. Ahora se nos manda revestirnos, y dice aquí, del nuevo. ¿Cuál es el nuevo? El nuevo hombre, la nueva mujer que tienes dentro de ti cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Y dice el versículo 10, el cual, conforme a la imagen del que lo creó tiempo pasado, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué cosa fue lo que perdimos con la caída? El conocimiento de Dios. Jesús en Juan 17 ora al Padre y le dice, Señor, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para dar vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida cristiana? Conocer a Dios.
La vida cristiana no es llegar a la iglesia el domingo, y Cristo me hizo compañía, vender 10 naranjas y en el nombre de Jesucristo meter un gol y gracias Señor. Eso no es la vida cristiana ni es el cristianismo. El cristianismo es diario, diario, diario saber más de Dios. Y la única fuente del conocimiento de Dios es la Biblia. Si tú no tienes un contacto diario con la Biblia, diario, en la mañana, en la tarde, si tú no memorizas diario la palabra de Dios, si tú no haces contacto con la Biblia diario, tu mente sigue igual, no renovada. Hay cristianos que tienen 4 años, 5 años en Cristo y siguen pensando igual que cuando tenían 1 año en Cristo. No han cambiado su manera de pensar. Hay cristianos de 5 años en Cristo que me dicen, hermano, ¿puedo ir a misa? Después de 5 años de estar en Cristo, o sea, ¿por qué no puede comprender ni entender si es malo, si es bueno esto? ¿O puede ir al Blanquita? ¿Puede ir en la noche al Premiera Ritmo de la Noche? No entienden porque sus mentes no están renovadas. Su conocimiento es absolutamente parcial. Y aquí dice en Colosenses 3:10 que tenemos que renovarnos hasta el conocimiento pleno. Hasta que comencemos a pensar como Dios piensa y podamos discernir como Dios discierne y hasta que podamos verdaderamente saber que la vida cristiana es estar enamorados de Dios y de Jesucristo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Regrésense 2 libros atrás, a Efesios, capítulo 4, versículo 24. Y Pablo a los Efesios les dice lo mismo. Efesios 4, 24. Vístanse del nuevo hombre, creado. Aquí se nos dan las características, las 3 características de cómo es nuestra nueva creación que tenemos dentro de ti, el nuevo Armando, la nueva Lupita, la nueva Marta, el nuevo Pancho. ¿Cómo es? Y dice el versículo 24. En la justicia, número 1. 2, en la santidad. Y número 3, en la verdad. La santidad, la justicia y la verdad fueron las 3 cosas que perdimos en la caída en el huerto del Edén. Cuando el ser humano se quiso autonomizar, independizar de Dios, el hombre perdió el sentido de la justicia. Y toda la historia humana, que es una historia llena de huelgas. Hay desfiles, protestan las enfermeras, protestan los del PRD, protestan los policías. Nadie está a gusto con el gobierno, nadie está a gusto con su hospital, nadie está a gusto con su oficina, nadie está a gusto con su esposo, nadie está a gusto con su esposa, nadie está a gusto con sus padres. Estamos dentro de nosotros en rebelión. Dice el Salmo, hay guerra en nuestro corazón. Se perdió la justicia. Y por eso se abusa de la pena de muerte, se abusa en la Corte de Justicia, se abusa en la Cámara de Senadores, se abusa en todos lados, porque la justicia se ha ido, se escapó del ser humano. En segundo lugar, dice la Biblia que la santidad está siendo revestido o renovada en nuestra vida. Cuando caímos, se perdió la santidad. No hay ningún ser humano que sea santo. Un día llegó un joven y le dijo a Cristo, Señor, te quiero seguir y he guardado todos los mandamientos. Cristo se volteó y le dijo, vende lo que tienes y sígueme. Y el joven, dándose cuenta que amaba más el dinero que seguir a Cristo, le dejó y se fue tristemente. Fíjense, le dijo, he guardado los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero? O sea, él no fornicaba, él era bueno, le era fiel a su esposa, diezmaba, se comulgaba, se bautizó, se confirmó y tenía la foto del Papa en su casa. Pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre el dinero, sobre las posesiones, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Amarás a Dios con todo tu corazón. Y cuando Jesús, conociendo su corazón, sabía que había algo que le impedía amar a Dios con todo su corazón, el muchacho no quiso seguir a Cristo y tal vez más adelante él se fue, ¿verdad?, directamente al infierno. Dice en Colosenses 4:24 que esta santidad se perdió. Esta santidad la recobramos cuando recibimos a Cristo. Hay una religión que dice que ellos tienen la prerrogativa de canonizar.
y de dictaminar quién y quién no es santo. Y si tú lees la Biblia, vas a encontrar Efesios 1:1, Colosenses 1:1, 1 Corintios 1:1, casi todas las cartas del Nuevo Testamento, los primeros 3 versículos, son escritas ¿a quiénes? A los santos. En la Biblia los santos son los que están vivos. De acuerdo a una religión, son los que están muertos. Y ya muertos se dictamina por medio de un juicio que realmente nunca rompieron ni un plato. Y se les llama canonización, o sea, se les hace santos. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 1, del 1 al 6, que fuimos llamados a ser santos, que somos santos, no porque seamos buenos, ni porque nunca hayamos roto un plato. Se nos llama santos, aunque tengamos cara de mustios, por el hecho de que Cristo vive dentro de nosotros. Cuando Moisés se acercó a una zarza, oyó una voz que le decía: quítate tus pies y no pises este terreno porque es tierra santa. Esa zarza, las zarzas son unos arbustos así como espinosos, que cuando sopla el viento, dice el Salmo 1, son como la zarza que lleva el viento, que llevas por un lugar a otro. Cuando esa zarza comenzó a hablar y había fuego y no se consumía la zarza, la atención de Moisés fue atraída ante este fenómeno físico. ¿Cómo puede el fuego no consumir a una zarza? Pero había muchas más zarzas alrededor. ¿Cuál era la diferencia entre esa zarza y todas las que estaban alrededor? Era una zarza igual que todas las demás. Lo que hacía diferente a esa zarza de Moisés es que era la presencia de Dios estaba en ella. Tú y yo no somos diferentes de toda la gente que está a nuestro alrededor. Pensamos, pecamos como ellos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La diferencia entre nosotros y la gente a nuestro alrededor es que tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso nos hace pecar menos, pero seguimos pecando. Somos pecadores, pero pecadores perdonados. Aquellos son pecadores, pero no arrepentidos, que van camino al infierno. Entonces, soy santo, no porque sea muy bueno, sino porque Dios vive en mi vida. Y cada vez, pensando en Cristo, me alejo más y más del pecado. Y la verdad, finalmente, la tercera característica de la imagen y semejanza de Dios, se perdió. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que buscan las religiones y la filosofía? ¿Saben ustedes las 3 preguntas que toda religión y toda filosofía busca? Y la razón por la cual se inventaron las religiones y por qué se inventó la filosofía, porque todas buscan 3 preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ninguna religión ni ninguna filosofía ha podido contestar en los más de 6,000 años de existencia de historia humana estas 3 preguntas. La verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad. Así que si tú no tienes a Cristo, la verdad que tú tienes es una verdad relativa, es una verdad parcial, es una verdad absolutamente inadecuada, porque la única verdad absoluta es la persona del Hijo de Dios. Y en Él están escondidos, dice Colosenses 2:2 al 4, todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, regresamos a Génesis 2. Y veamos este conocimiento que está siendo restaurado en nosotros, en Adán. ¿Cuántos de ustedes han leído acerca del DNA? Es el código genético hereditario que contiene cada una de nuestras células. Einstein, el gran científico, decía que el ser humano tiene un desarrollo aproximado de un 6% en su cerebro. ¿Cuánto nos falta? Nos falta un 96%, ¿verdad? 94% más o menos para poder restaurarnos a Adán. Los cristianos que llevan a Cristo y diario leen la Biblia y la meditan y tienen comunión con Dios, van brincando al 5, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12, y cuando Cristo venga, si tú llegaste nada más al 7% de tu desarrollo espiritual a Cristo, allá vas a tardar más tiempo en desarrollar. Los que desarrollaron más estarán más cerca y comprenderán mejor la voluntad de Dios, porque muchos creen que cuando muramos vamos a llegar al cielo y ya todos igual. No, no es cierto. Algunos van a estar en primaria todavía. Va a haber preparatoria en el cielo. Es que es infinito y vamos a seguir comunicándonos y aprendiendo con Dios. Dice en Isaías 2 que vendremos a Jerusalén y aprenderemos, porque de Jerusalén saldrá la ley y de Israel saldrá, ¿verdad?, el conocimiento de Jehová. Y será llena la tierra del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Qué capacidad tenía Adán de
conocimiento intelectual. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 19. Dios forma de la tierra a las bestias del campo, a las aves de los cielos, y las trae a Adán. O sea, Dios no las nombró, las trajo para que Adán lo hiciera, para que Adán viera cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí tenemos a un hombre que tiene una capacidad del 100% intelectual para poder a cada animal, no solamente decirle, este chango, este es búfalo, este es león, sino que el nombre del animal estuviera asociado con el carácter del animal. En otras palabras, cuando Adán vio al león, discernió en su capacidad espiritual cómo era el león y le puso león, al chango chango, a la jirafa jirafa, y le puso a más de 500,000, ¿verdad?, de diferentes especies el nombre. Esta era la capacidad increíble sin que Adán jamás hubiera estudiado zoología. Pero además, cuando Dios le trajo a la mujer a Adán, pues Adán vio a la jirafa y no, está muy grandota para darle un beso. Al hipopótamo no está muy gorda esta, no es ni de chiste. Al chango no, está muy peludo, muy feo, fúchila. Ya que vio toda esa especie en su capacidad que él tenía espiritual y en su mente totalmente renovada, él pudo intuir que ningún animal de ninguna especie podía interrelacionarse con él. Y cuando Dios lo pone a dormir y le saca y forma de su costilla, del lado de su costado, a una mujer, dice el versículo 23. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada en el hebreo Isha, o sea, varona, porque del Ish, o sea, varón, fue tomada. Cuando Adán vio a su mujer, vean ustedes la capacidad que tenía. Él supo quién era su compañera y el origen de lo que ella había o de dónde había ella salido. Cuando Adán vio a Eva, aunque tenía, ¿verdad? Eva tenía sus bustos, los dos estaban desnudos, no estaba tapada ni con bikini, con nada. Cuando Adán la vio, no fue atraída por ella, por su cuerpo, sino que intuitivamente en su espíritu, él supo que esa era la contraparte de su misma creación. ¿Quién le reveló a Adán esto? Lo vimos en 1 Corintios 2, Dios nos lo reveló por el Espíritu. Adán tenía el Espíritu Santo, Adán perdió el Espíritu Santo. Durante el Antiguo Testamento operó el Espíritu Santo temporalmente, bajaba y subía, hasta Pentecostés, entra a morar en nuestras vidas permanente y eternamente. Finalmente, vean ustedes aquí en Ezequiel capítulo 37, Ezequiel 37, versículos del 9 al 10. La operación de Dios en una profecía a la nación de Israel. Aquí tenemos un retrato parabólico de la regeneración espiritual de Israel. Dice en Ezequiel 37, del 9 al 10, que le dijo Dios a Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Acuérdense que Dios cuando estuvo en el huerto del Edén, ¿qué hizo? Sopló sobre Adán. Aquí se le manda que sople sobre ¿quiénes? Sobre los muertos. ¿Qué hizo Cristo en Juan 20:22 a sus discípulos? Le sopló el Espíritu antes de Pentecostés. ¿Recuerdan? Vamos a ir ligando todos estos pasajes. Cuando el Espíritu sopla sobre los muertos viven. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos el Espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando a Dios sopló sobre Adán, Adán se convirtió en un alma viviente. Cuando Dios sopló sobre estos muertos, en este retrato parabólico, los muertos que eran puros huesos vivieron porque es el Espíritu al soplar el que da vida. Cuando Cristo sopló sobre sus discípulos, antes de que el Espíritu Santo haya venido,
en ese momento los discípulos nacieron de nuevo. En ese momento recibieron la vida espiritual para que durante 50 días en que el Señor se iba y no había Espíritu Santo todavía hasta 50 días después, el Espíritu Santo cayera sobre ellos y les capacitara y les habilitara para ser testigos. Pero ellos habían ya recibido el Espíritu 50 días antes, cuando Jesús sopló sobre sus vidas. El soplar es cuando lo que da la vida, porque el Espíritu es el que da vida. Después de la resurrección, cuando Jesús sopla en Juan 20:22, lo vemos, ¿verdad?, que es la contraparte de Génesis 2:7. ¿Por qué? Porque donde recibieron el regalo original fue en el huerto del Edén, y en esta segunda vez se restauró lo que se había perdido. Y finalmente el Espíritu Santo en relación con Israel. ¿Cómo operó el Espíritu Santo en todas las páginas del Antiguo Testamento? Bueno, ya lo vimos, que el Espíritu Santo no había aún venido permanentemente. Venía sobre Sansón, y Sansón era un hombre como tú y como yo, que cuando el Espíritu Santo entraba a su vida, agarraba a un león y como un cabrito le hacía las mandíbulas así y se las desquebrajaba como si fuera un perrito recién nacido. Esa era la fuerza de Sansón. Sansón tenía una quijada de un burro y podía matar a 1,500, 2,000 enemigos con una fuerza sobrenatural. Se iba el Espíritu y Sansón no tenía más fuerzas que tú y que yo. El Espíritu Santo venía sobre David, y cuando el Espíritu estaba sobre David, David escribía: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me va a descansar. El Espíritu Santo se iba de David, y David era un hombre común y corriente como tú y como yo. El Espíritu Santo venía sobre los reyes, venía sobre los jueces, vino sobre los profetas, pero se volvía a ir. Y estaba durante ellos, la Biblia no nos dice 2, 3 días, 4 días, pero se iba. No era permanente hasta después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Y ahora tú y yo, amado hermano, el Espíritu que creó la tierra, el que le dio la vida a las plantas, a los animales, a los insectos, el Espíritu que hizo que Cristo naciera en el vientre de María, el Espíritu Santo que es el que vino en respuesta a la oración del Hijo, es el Espíritu que tú y que yo tenemos dentro de nosotros y que quiere que nuestras mentes sean renovadas. Que vengamos a la Biblia para que con la Biblia y el Espíritu yo sea transformado de gloria en gloria por el mismo Espíritu a la imagen y semejanza del que lo creó. Tu responsabilidad y mi responsabilidad como cristiano es ya no pensar como pensábamos antes. Basta el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a la carne, haciendo lo que agrada a los gentiles. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Ahora transformaos, dice Romanos 12:2, por medio de la renovación del cambio, de volver otra vez a hacer mi mente nueva. Cuando yo vine a Cristo, yo tenía aquí comunismo, dianética, catolicismo, pensamientos, autonomía, rebelión. Y mientras más tengo contacto con la Biblia y más la memorizo y más tengo comunión con Dios, todos estos programas se van saliendo, las tinieblas van pasando y la luz se va haciendo más y más en mi corazón. Y mientras más luz tienes y menos piensas como pensabas antes, más conoces y comprendes a Dios. Y mientras más lo conoces, más lo amas. Y mientras más lo amas, más lo sirves. Y mientras más lo sirves, más te animas. Y sabes que vale la pena vivir para Él. Pero también este espíritu que tenemos dentro de nosotros, dice la Biblia, le podemos causar dolor. Le podemos apagar, extinguir dentro de nosotros cuando comenzamos a vivir vidas de autonomía, sin tomar en cuenta a Dios, sin tener relación con Dios, sin tener comunión con Dios, haciendo lo que me da mi real gana. Ahí es cuando viene el enfriamiento, cuando ya ves la Biblia y ya no te sirve, y ahora si no encuentras gozo en orar,
ya buscas a Dios y no encuentras satisfacción en tu alma, todo te parece frío, sin sentido, vienes a la iglesia y te paras y te sientas y te sales hoy en la tarde como que viniste. ¿Cuál es tu problema? El espíritu dentro de ti está contristado. Y es el espíritu el único que puede hacerte vivir el medio ambiente a tu alma, gozarte en la alabanza, entender cuál es el significado de las banderas, por qué está Dios rescatando y renovando y sacando del hoyo lo que habíamos enterrado, y todas las cosas que hacía Israel cobran sentido hasta que vuelves a tener una relación en espíritu y en verdad con Dios. Les pido en esta mañana que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias en esta mañana por las operaciones de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque Él es el que nos hizo vivir. Ahora ha entrado a nuestra vida, a darnos vida y vida en abundancia. Te pedimos a ti, Señor Dios de la gloria, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado, porque no podemos entender a qué esperanza vivimos si no somos iluminados, para que sepamos cuáles son las riquezas de tu gloria, de tu herencia en nosotros, cuál la supereminente grandeza de tu poder, el cual opera en nosotros los que creemos, y cómo operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Te bendecimos en esta mañana, Espíritu de Dios. No te pedimos porque le pedimos al Padre, solamente te alabamos y te bendecimos, Espíritu de Dios, que has hecho de nuestro cuerpo, de este vaso de barro corrupto y temporal, tu templo. Somos tu templo, Espíritu de Dios. Ya no somos nuestros. La sangre de Cristo nos compró. Te pertenecemos. Y te adoramos y te damos las gracias porque eres bueno, porque nos enseñas la verdad, porque nos guías a la verdad y porque nos muestras el futuro a través de la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque este Espíritu nos quiere llenar. Y nosotros somos llenos del Espíritu cuando estamos libres de pecado, cuando nuestra vida es transparente, cuando nuestros motivos son puros, cuando nuestro amor es genuino hacia ti, cuando verdaderamente vivimos enamorados de ti. En esta mañana hay muchos de ustedes que no tienen al Espíritu Santo. Por eso ahora entiendes, no podías comprender a Dios. Te era locura. Y por eso criticabas y hablabas lo que no sabías, ni entendías. Mas ahora Dios quiere entrar a tu vida a través del Espíritu Santo y enseñarte y quitarte las vendas de tu mente para mostrarte el camino, la verdad y la vida. Recibe al Espíritu Santo en esta mañana a través del arrepentimiento de tus pecados y de tu fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahí desde tu lugar dile: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesucristo pagó en la cruz con su sangre, y por ahora te pido que envíes tu Espíritu Santo en este instante a mi vida. Te recibo, Espíritu del Dios viviente, te recibo para que transformes y cambies mi vida, mi manera de pensar, y me guíes a toda la verdad. Cristo, sé tú mi Señor y mi Salvador, y dame la vida eterna, porque te lo pido en tu nombre, bendito Jesús. Amén.